Para finalizar, tenemos a Olivia Castillo del Plan Nacional del SIDA que nos va a dar la visión desde la Administración. Muchas gracias, Olivia, por estar esta mañana con nosotros. Sí, y sobre todo por llegar, porque me he pasado el desvío y he tenido que dejar el coche en mitad de un campo por ahí perdido. Espero poder volver a mi casa. En el fondo, tiene cierto sentido que yo sea la última, porque para eso soy la Administración, ¿no? Va para adelante con... Bueno, fenomenal. Vale, ya, acabé. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que el tenofovir y la entricitabina, que se postula como medicación adecuada fármaco adecuado para la profilaxis preexposición, actualmente tiene una indicación terapéutica para el tratamiento antirretroviral de adultos infectados por el VIH. Luego su autorización de uso es para tratamiento. Es un medicamento, que ya hemos hablado aquí algo, sujeto a prescripción médica restringida y que debe de ser además iniciado por un médico con experiencia en el tratamiento de la infección. Luego, el uso como profilaxis preexposición no está autorizado en la Unión Europea. La Agencia Europea del Medicamento no ha recibido un dossier para evaluar este uso hasta la fecha, diremos so far, y entonces no lo puede autorizar. Ellos no actúan de oficio. Sí que es cierto que está además sujeto a unos requisitos de dispensación, que es con receta médica. Ya decíamos que tenía que ser por un médico especialista que tratase personas con VIH, adscrito a un servicio de un hospital y tiene que ser dispensado por las farmacias de los hospitales, que no solo dan fármacos a los pacientes dentro del hospital, sino a pacientes ambulatorios. Y además, en la ficha técnica del producto está aprobado como uso hospitalario, que son todas esas especialidades farmacéuticas que, por las características de los principios activos que entran en su composición, por indicaciones específicas, por las condiciones especiales requeridas para su aplicación o por necesitarse un control continuo de efectos y resultados, pues la dispensación, prescripción y administración es controlada y debe hacerse bajo la responsabilidad de un hospital. Y esto es lo que dice la legislación y la ficha técnica de Truvada actualmente. Pero no todo es tan negro. Hay utilizaciones diferentes fuera de la ficha de uso técnico, como es el uso compasivo o esta ampliación, indicación diferente de uso, que están recogidas en un Real Decreto, que es el de la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales. Y en estas situaciones es cuando hemos podido dar Truvada para tratar parejas discordantes que quieren tener descendencia por métodos naturales, ¿no? Entonces, no necesita, como los medicamentos compasivos, una autorización previa por la agencia. El médico es el responsable del tratamiento y por ello debe de justificar el uso, pero basta con que sea en la historia clínica. Tiene que informar al paciente de que le está dando un medicamento fuera del uso de la ficha técnica y obtener su consentimiento, y respetar todas las restricciones que haya establecidas con respecto a la prescripción y a la dispensación y el protocolo del hospital para realizarlo. Sí que es cierto que a veces la agencia dicta recomendaciones sobre del uso y de la práctica de este tipo de fármacos, pero en el caso de Truvada pues no hay ninguno. Y estos procedimientos, en principio, tienen un carácter excepcional. Se ha hablado mucho de la población diana, yo no me voy a extender, ya sabemos que el requisito principal es que sea VIH negativo y intentar determinar que no esté en un periodo ventana, porque eso sí podría dar consecuencias en cuanto a los efectos adversos y sobre todo resistencias y mutaciones posteriores cuando se inicia ya un tratamiento. Y como se ha dicho mucho de ellos, yo sé decir que pues paso la diapositiva. Y insistir en el ámbito de la prevención combinada. Todos los ensayos han ido acompañados
años, de diagnóstico de VIH, consejo preventivo, reparto de preservativos, consejo para aumentar la adherencia, control de ITS, control de concentración de fármaco en sangre y en periodos una vez al mes, cada 3 meses, trimestral, y determinaciones de aclaramiento de creatinina en sangre, de control de la función renal como mínimo en esos controles trimestrales o cada 6 meses. También se postula que si está bien pues se vaya a 1 año. Todos decimos personas de alto riesgo o de riesgo considerable. Y hay muchas definiciones, como de esto ya se ha hablado, paso y decimos que la Organización Mundial de la Salud ya no habla de si hago el sexo sin preservativo y soy receptor o insertor o tengo 5 o 25 parejas, sino que habla de en áreas de incidencia superiores al 3% en personas año de exposición. Sí que es cierto que IAS esa proporción la baja al 2%. Luego siempre aquí estamos con no definiciones todavía realmente claras de a quién se la tenemos que dar. Y bueno, pues todas estas prácticas que se han ido recogiendo en los ensayos, pues también vemos cómo si voy a medir las prácticas del sexo anal sin protección, pues unos ensayos los miden en los últimos 3 meses, otros en los 6 meses, algunas guías también como la del CDC. El número de parejas sexuales, ¿son 8, son 10, son 12, son 15? ¿Cuántas son? ITS repetidas, ¿cuántas? ¿Tengo 2? ¿Es la misma o tengo muchas muy frecuente? El ECDC las circunscribe a los 6 meses. El uso repetido de profilaxis posexposición, ¿cuántas veces? 3 o 25. Y en los heterosexuales, bueno, pues si tienes más de sexo con una o más parejas con seroestato desconocido o alto riesgo. El CDC ya lo han puesto, hace encuestas para valorar ese riesgo y no solo lo hace para HSH, lo hace para usuarios de droga y para heterosexuales también. Como ya lo han puesto, no comento más de ella. ¿Pero qué ha hecho Francia realmente? ¿Francia ha autorizado el uso de Truvada? No, Francia no ha autorizado el uso de Truvada porque no puede, entre otras cosas. Francia, tras una revisión de sus previas recomendaciones para el uso de la PrEP, que fueran de 2012, pues decide que tras los últimos estudios, la revisión del estudio IPRES-OLE, por supuesto, los 2 estudios europeos, PROUD e Hypergate, con aunque distintas pautas, similares eficacias, recomienda al Gobierno que se incluya la profilaxis preexposición. ¿Y qué hace el Gobierno francés? Pues utiliza otra figura que permite la legislación, que es una autorización temporal de utilización de medicamentos en investigación al margen de un ensayo clínico. No es un uso compasivo y, por tanto, no tiene por qué ser autorizado individualmente. Entonces, esta resolución se utiliza para fármacos que están en bases avanzadas de investigación clínica encaminadas a sustentar una autorización de comercialización o para los que ya se haya solicitado. En este caso, los ensayos son muy avanzados, parece ser que hay intención en que esto se produzca y deciros que esto terminará pues, cuando el fármaco sea autorizado. Desde que un fármaco se presenta a la Agencia Europea del Medicamento para su evaluación o para su, vamos a llamarlo, aumento de uso, nueva indicación en un uso en un fármaco ya registrado, pues me dijeron así en números de días, 210 días tarda esa evaluación. Es cierto que hay un proceso reducido, hay un proceso reducido, pero que no se sabe si se empleará todavía. Y lo que hace ahora, lo que está haciendo el Gobierno francés, pues es determinar el protocolo para iniciar su uso. Las ventajas y los convenientes hemos hablado mucho de ellos y vemos, y por eso los pongo en una en cursiva y en la otra en letra normal, porque a veces son contrapuestas, decimos, tiene probada eficacia, pero los ensayos son a corto plazo.
Es posible y hay evidencias de ser altamente efectiva, pero depende de la adherencia. Generalmente es bien tolerada, pero tiene efectos adversos y además, como los ensayos son a corto plazo, ¿qué pasaría a largo plazo? Pues en los ensayos no aparecen compensaciones de riesgo, pero a largo plazo pueden aparecer. Y hay un estudio un ensayo en jóvenes entre 18 y 22 años en que ya se ha demostrado que al inicio con consejo mensual pues llegan adherencias al 90%. Un año después estas adherencias bajan al 30%. Luego el mensaje y determinadas poblaciones pues no tienen tan claro. Duración de la PrEP, el coste oportunidad y estructurales y organizacionales. Yo todo esto está aquí, no voy a hablarlo, pero es el resumen de todo lo que tendríamos que trabajar y deliberar. Que ir cerrando ya, Olivia, por favor. Es una más y ya sí, está. Sí, pero es muy larga. No, es que no la voy a leer, no te preocupes. Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer para trabajar desde la Administración, que lo hacemos con un plan estratégico que es de 2013 a 2016 y que desarrollamos en planes de acción. Y que para el plan de acción, para el año que viene, pues ya está incluido la elaboración de este documento de consenso. Solo voy a decir una cosa de los temas organizacionales. En España hay 27 clínicas de ITS. Y solo os voy a dar 2 datos. 9 de ellas están en Madrid y 7 en la Comunidad Autónoma de Galicia. Y las que restan están como en 8 o 9 comunidades más. Luego el resto de comunidades no tienen clínicas de ITS. La colaboración en dónde identificar a las personas de riesgo está clara que tiene que venir pues, de todos los medios que ya habéis comentado y muchas gracias por todo.